Continuamos en Decime la Verdad, pasaron 8 minutos de las 13 horas en todo el país y lo habíamos anunciado, lo tenemos aquí ya sentadito enfrente nuestro, el licenciado don Guillermo Burgos, él es delegado del puerto de Coronel Rosales. Muy buenos días o buenas tardes, lo que le quepa. Bueno, buenos días. Buenos días, Yamila, buenos días, Marcelo y el equipo y oyentes, y muchísimas gracias por esta invitación. No, muchas gracias a usted por haberse llegado hasta nuestros estudios para hablar un poquito del trabajo cotidiano. En principio, ¿hace cuánto tiempo está a cargo del delegado, no? Porque el cargo es todavía hoy, más allá de que hay algunas cuestiones que ya se están evaluando y que se dan por sentadas, lógicamente, hoy es delegado del puerto. Sí, delegado portuario, hasta que no salga el boletín oficial con mi pronunciación de presidente, sigo siendo delegado, atiendo, es lo mismo, no tengo problemas. Hace 3 años que estoy trabajando en esto. ¿Cómo llega la propuesta? Fue una invitación del intendente, en realidad había varios nombres para ocupar este cargo y el intendente quería que fuese yo. ¿Que usted se venía desempeñando? Yo soy marino mercante, estaba navegando entre Chile y Ushuaia, hacía 10 años. Cuando volví al país estuve otros 22 años afuera, o sea, llevaba 32 años fuera de Punta Alta. Bueno, al inicio no me parecía que yo tuviera el perfil, no soy político, no provengo de la política, y a mi edad uno tiene la capacidad de decir exactamente lo que piensa, y a veces en política esto no es políticamente correcto, como se políticamente decimos. correcto, pero yo creo que hay que apuntar a que sea políticamente correcto y que las personas puedan decir lo que piensan sin jugarretas electoreras. Es mi idea. Que Guillermo es marino mercante, recién estábamos hablando fuera de aire, y licenciado en Historia. Sí. Lo de licenciado en Historia lo tenía. Sí, hice una licenciatura en Historia en Brasil y bueno, me estaba deleitando con el invitado anterior, con tanto conocimiento. Bueno, entonces, llega la propuesta, se evalúa, se acepta. ¿Cuando vine a trabajar? Sí. A ver, yo tenía ganas, siempre estudié en el ámbito público, hice escuela primaria pública, secundaria, escuela técnica en Punta Alta pública, fui a la escuela naval pública y creo tener una excelente capacitación, una excelente formación. Después a lo largo del tiempo siempre seguí capacitándome. En Brasil lo mismo, hice una universidad federal pública y nunca le devolví nada al Estado, entre comillas, siempre siendo bastante crítico en relación a políticos o a políticas que consideraba que no eran las mejores. Pero nunca me había involucrado. Y bueno, en la medida que algunos amigos empezaron a tener alguna injerencia en el sector político, me decían, sí, está bárbaro, vos tenés ideas, tenés todo esto, tenés empuje, pero estás bajo el amparo de la empresa privada y no das una mano, no haces nada. Y bueno, ese llamado lo tuve hace 3 años, me convenció ese llamado de poder dar una mano, y a pesar de haber llegado con un pie atrás, o no enteramente entusiasmado y con una punta de escepticismo, dije, bueno, yo no puedo morirme sin haber intentado al menos dar una mano. Pero no es por uno, no es por mí, que yo creo que medianamente tengo la vida resuelta, y sí por el pibe que tiene hoy 18, que está saliendo de la escuela técnica, como yo alguna vez, 40 años atrás o 38 años atrás, salí de la escuela técnica y tenía chances y opciones, y hoy ese abanico de posibilidades se ha reducido mucho. Entonces, es decir, bueno, yo voy a intentar dar una mano. Ese fue el espíritu que me trajo a la gestión pública. ¿Lo seducía hasta ese momento el trabajo que había que hacer? Porque imagino que lo que venía desarrollando, por supuesto en otro sector, era absolutamente distinto. A ver, me encontré un estado de situación muchísimo más precario del que yo imaginaba. De la comparación de una dinámica de la empresa privada, donde uno, si vos producís, el caso mío, capitán de barco, si yo le genero dinero al armador, el armador te remunera bien, y cada vez que vos entiendas que tenés que tener más beneficios, el armador te los acompaña porque vos mismo te los generás, los beneficios, económicamente hablando, o en términos de posibilidades de hacer cursos, no es solamente dinero en el bolsillo, ¿no? Y lo publicó, encontré un puerto, y esto no va ni para criticar a gestiones anteriores, ni partidos políticos, ni nada, pero encontré un puerto muy atrasado, sin defensas de muelle, con una infraestructura atrasada en 80 años. A ver, para que quede claro que no estoy hablando de periodos ni de nada. Además, o sea, pasaron varias administraciones. Sí, no provengo de la militancia política, repito, soy marino mercante, y entonces no estoy con esto queriendo sacudirle a nadie. 80 años donde la provincia de Buenos Aires no hizo nada, Nación no hizo nada,
y bueno, intereses particulares en la dinámica portuaria de toda esta región hizo con que Puerto Rosales estuviese en una situación muy precaria. Bueno, y esa desinversión había que tratar de subsanarla por algún lado, ¿y por dónde se comenzó? Se comenzó por el posicionamiento del puerto, es decir, la posición geográfica, tanto de Puerto Rosales, de la base naval, como el propio consorcio de gestión o puerto de Ingeniero White, o Guaite como digo yo, porque mi familia era de Guaite, es inmejorable. Entonces empezó desde eso, de retomar las ideas de Félix Dufour, del ingeniero Luis Luigi, de Abel Pañar, que hizo el propio Puerto Rosales, entendiendo que este era el lugar estratégico. Nosotros a 900 metros de la costa tenemos 23 metros de profundidad natural. Buscando eso, buscando promover los beneficios y las posibilidades del puerto. Y bueno, anduve por todo el país, recorriendo todo el país, presentando con data show, con PowerPoint, sin nada, porque a veces no había nada, pero bueno, pudiendo uno pararse y explicar los beneficios que tenemos en este local geográfico y que supera las posibilidades de Puerto Rosales. Uno promoviendo Puerto Rosales también está promoviendo a la región. A toda una región, exacto. O sea, es una tontería pensar que uno pasa el kilómetro tal y bueno, che, ahora a partir de ahora no tengo más nada que ver yo. Esto no sabe, no contesta, no me interesa. Creo que hay un entendimiento muy amplio por parte del consorcio y inclusive por parte del municipio. También hemos trabajado los municipios juntos y los puertos juntos desde el primer día que yo llegué, construyendo algo nuevo. Nos falta muchísimo todavía, es precario, pero creo que ya sabemos el rumbo y ya tenemos los vehículos puestos en funcionamiento. Bueno, y uno de esos vehículos es sin dudas la creación reciente del consorcio de gestión del puerto de Coronel Rosales. Sí, a ver, de los 8 grandes puertos de Buenos Aires, 5 estaban en régimen consorcial y 3 todavía en delegaciones portuarias. Para que la gente refresque su conocimiento, todos los puertos le pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Todos los puertos son provinciales. Algunos tienen administración consorcial, como es Quequén, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, San Pedro y San Nicolás. Y las otras 3 remanecían en delegaciones. San Nicolás, el puerto de Dock Sud y Puerto Rosales. Bueno, vamos a explicarle a la gente qué tan abarcativas son esas diferencias justamente entre una delegación y un consorcio creado. Bien, lo que cambia es la forma de administración. El consorcio tiene la potestad de recaudar sus fondos y decidir sobre el destino de sus fondos. Y la delegación, ¿qué hace? Recauda y sube al tesoro de la provincia ese recurso y baja a la nada, literalmente. Entonces, esa es la gran diferencia. El problema no es el sistema administrativo en sí, y sí lo que las personas hacen del sistema administrativo. Lamentablemente, lo puedo decir a nivel nacional también, en Argentina en muchísimos años, repito, vamos a abrir el abanico para que nadie se enoje, muchísimos años, las instituciones públicas han sido nido de empleo, y al que no han formado a sus empleados para hacer entender que ese nido de empleo podría generar recursos. Entonces, de alguna manera, las personas se acomodan a que cada 4 semanas y media está el sueldo, entonces, ¿qué me importa si esto produce o no produce? Ahí está la gran diferencia. Nosotros tenemos 3 empleados planta permanente en Puerto Rosales. La matriz en La Plata tiene 62, de los cuales 57 son gerentes. O sea, la unidad productiva tiene 3 personas y la unidad administrativa 62. Creo que con ese ya no preciso explicar nada más. Es lo que se hizo del sistema, no el sistema. El sistema no es perverso. A mí me encantaría que todos los hospitales, todas las escuelas primarias, secundarias, universidades, todos los puertos fuesen absolutamente públicos. Bueno, y decíamos, la creación de esta herramienta, este vehículo, el consorcio de gestión del puerto de Coronel Rosales, ya es un hecho. Bueno, ahora, ¿hacia dónde vamos? A trabajar. Ahora nosotros, dentro de la gran dificultad que fue conseguir esto, porque también el sistema político... Pero recordemos que es una asignatura pendiente que se llevó larguísimos años. Prácticamente claro. 40 años, desde diversos enfoques de cómo podríamos manejar los recursos. Se pensó en agencia, en autarquía, en un puerto municipal. Nosotros tiramos varias barajas. La provincia de Buenos Aires en un determinado momento pensó que esto podría seguir siendo una delegación.
Las últimas 3 que quedaron, repito, Dock Sud, San Nicolás y Rosales. San Nicolás tiene mucho prestigio político, mucho peso político, por lo tanto querían el puerto para sí, para la ciudad, y que desde el puerto se pudieran generar opciones. El Dock Sud es un monstruo económico gigantesco que no le puede ir mal nunca, siendo un consorcio, porque recauda millones, pero esos millones subían a la provincia de Buenos Aires y Dock Sud no tenía papel higiénico. Y nosotros, Puerto Rosales, no teníamos ni tanto peso económico ni tanto prestigio político para conseguirlo. Entonces, de alguna manera, para agradar al sistema de planta permanente, decir, bueno, ustedes pueden quedarse como delegación y ser la única delegación y los vamos a cuidar. Y bueno, nosotros no nos conformamos con eso y dijimos, bueno, si van a consorciar, nosotros también queremos el nuestro y manejar nuestros recursos. Y así fue. La asignatura pendiente es ahora, siendo consorcio, incrementar la operación, que ya existe, ya la venimos incrementando, no estábamos esperando transformarnos en un consorcio para incrementar la operación. Aumentamos mucho la operación y lo principal es entender que en el espejo de agua de Puerto Rosales hay 2 monoboyas que manejan petróleo crudo o hidrocarburos en general y tiene un movimiento económico muy significativo para lo que es la región. Bueno, apuntamos a eso, apuntamos a tener mayor participación en estas decisiones, en este recurso económico generado desde el petróleo, siendo facilitadores y no oportunistas ni queriendo o teniendo intención de entorpecer lo que funciona muy bien. No, al contrario, queremos que siga funcionando mejor, pero tener alguna injerencia para que haya una salpicadura económica para Punta Alta y la región. Repito, todas las empresas que se desempeñan en Rosales son de Ingeniero White, la gran mayoría. No es un trabajo citadino, es un trabajo regional. ¿Y cómo se hace para bajar los costos? Otra cuestión que tiene una injerencia absolutamente directa. Bueno, en ese aspecto nosotros estamos con los deberes hechos porque las tarifas y las tasas provinciales son absurdamente baratas y desfasadas. Absurdamente, a un punto de ser aproximadamente el 10% de lo que un cargador carga en el sur, descarga en Rosales pagando el 10%. O sea que nosotros en ese aspecto estamos muy bien. No hubo interés para la provincia de Buenos Aires en aumentar. Yo hice un tarifario nuevo, elaboramos junto con el gerente del puerto un tarifario nuevo porque estábamos muy desfasados, muy desfasados. Y bueno, la provincia de Buenos Aires se perdió en los cajones, por ahí se cajoneó, se olvidó, no había interés. No, dejá así, si total está bien. Y bueno, estamos muy satisfechos en que vamos a partir casi de cero. Entonces tenemos valores muy, muy accesibles. Pretendemos ajustar tasas y tarifas, pero de manera racional, coherente, para que los armadores sigan confiando en nosotros, sigan trayendo los barcos, pero ellos entienden también que esos valores hay que ajustarlos. Sin dudas. ¿Qué injerencia ha tenido la zona franca, Bahía Blanca con el Rosales en todo esto? ¿Qué papel juega? Bien, cuando yo asumí, y asumimos cargos al mismo tiempo, el administrador de aduana, los responsables por migraciones, Policía Federal, Policía de Provincia, la PCA del aeropuerto, autoridades navales, nos dimos cuenta que no había un canal de comunicación aduana, entre todas las autoridades no había un canal de comunicación. Eran todos elementos, estamentos separados, como diciendo, che, yo no tengo nada que ver con vos. Y en el puerto no vive sin aduanas y sin migraciones y sin la prefectura. Entonces, bueno, pudimos armar una red de comunicaciones muy fluida. Hoy los que tenemos la responsabilidad de administrar estamos absolutamente comunicados, inclusive incorporamos a los consulados, en fin, tenemos un batichat, por así decirlo, muy fluido y que facilita bárbaramente la administración de todos. Así fue con la zona franca. Nosotros tenemos un área operativa 1 que queda a 400 metros del puerto. El área operativa 1 de la zona franca es un privado, es una empresa compuesta por 50% el consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca y 50% por la CEPA, la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta. Nosotros vimos el crecimiento, y esto hay que decirlo, de la mano de la capacitación y el profesionalismo que tiene el área operativa 1 en su administración y gerencia, pero también del ente Zona Franca, que es el contralor del área operativa.
de la mano de Lisandro Ganuza y de Gustavo Bellosas y los otros directores, han desarrollado en conjunto un trabajo muy importante donde pasaron de 7 clientes a más de 130 y un movimiento de 80.000 pesos a algunos millones de pesos año. Bueno, nosotros entendemos que cualquier unidad portuaria en el mundo está compuesta por un puerto, por una zona franca y por una área de transferencia, de logística, de transportes importante donde involucra trenes y camiones. Y bueno, a eso apuntamos. Entonces hemos trabajado muchísimo en Zona Franca. He viajado mucho con ellos, hemos participado de congresos de Zona Franca como puerto, como participante, para poder sumarse al todo. Zona Franca es muy importante en este aspecto. Bueno, hablemos del puerto y la generación de empleo. Bien, el puerto es muy, muy interesante tu pregunta. El puerto, nosotros lo que hicimos fue aumentar la operación de muelle. Salimos a buscar barcos. El hecho de ser marino mercante a mí me ayuda porque conozco muchísimo del sector y bueno, pudimos seducir, permítanme este término, a armadores a que vengan a conocer Puerto Rosales. Los pesqueros básicamente trabajan en Deseado, Puerto Deseado y en Puerto Madryn y en el puerto de Mar del Plata. Los 3 puertos están saturados. Deseado no tiene capacidad ya y tiene conflictos sociales importantes porque hay muchísima gente. Entonces seguidamente tienen problemas de huelgas y de manifestaciones. Puerto Madryn tiene Alvar con el aluminio, lo que siempre es prioritario, que entre un barco con aluminio a exportación y no un pesquero. Entonces a veces los pesqueros están 2, 3, 4 días esperando para poder descargar, lo que le implica en costos. Y Puerto Rosales está muy cerca. La pesca se ha migrado un poquito del centro patagónico, digamos así, hacia el norte patagónico, o se llama sur bonaerense. Entonces estamos ya más próximos, nuestros puertos están más próximos de la zona de pesca. Entonces es agradable ofrecer un muelle en esta región. Así lo hicimos, mostramos el puerto a los armadores, vinieron primero en sus vehículos, conocieron, preguntaron qué tasas y tarifas tenían que pagar y le mostramos previsibilidad. Acá nadie te pide nada, acá nadie, al contrario, te vamos a facilitar. Vos presentás todos estos papeles y nosotros, una vez que los presentaste, que tarda como 5 meses en la administración bonaerense, no importa, vos lo presentás, a la semana estás trabajando. Y nosotros nos encargamos de recibir la autorización, acortando tiempos, a la criolla, a los ponchazos, pero si no, no sale. Para que tengas una idea, abro una pequeña ventanita. Presupuestamos un camino a Vialidad Provincia. El camino nosotros lo hicimos, tardamos 1 año y medio en hacerlo. Cuando el camino estaba listo, 3 o 4 meses después, llegó la respuesta del presupuesto del camino de Vialidad Provincia. Casi 2 años después, diciendo, el camino para hacerlo cuesta tanto. Nosotros ya lo habíamos hecho. Entonces, a un armador no le puedes decir, vení dentro de 2 años. Entonces, muchas cosas se resolvieron in situ y en el momento y como se pudo. Trayendo estos barcos, primero los barcos vienen a reparar, entonces vos contratás personas, respondiendo específicamente a tu pregunta. Los barcos se fueron a pescar, volvieron, descargaron, ahí genera nuevamente mano de obra en amarre, en estiba, trajimos gente de estiba, tuvimos que capacitar, de la mano de la oficina de empleo del municipio, tuvimos que capacitar personas. Para capacitar personas precisás profesionales del asunto, trajimos gente de Mar del Plata, ahí te insultan porque decís, estás trayendo gente de Mar del Plata, y flaco, estamos trayendo profesionales de la estiba. Lo mismo el SUP acá, algunos del SUP a Bahía Blanca nos dieron una mano con esto, son personas que hace muchos años que están con esto. Y en Puerto Rosales nosotros estamos empezando a profesionalizar el asunto. No con esto quiero menospreciar lo que hubo antes. Se hacía, las personas saben, pero de repente falta un casco, o falta un guante, o falta el anteojo, o en fin, los mecanismos de profesionalización que estas actividades de riesgo deben tener. Quedaron los barcos a flote, hicimos contacto con Conarpesa. A flote significa que se siguen pintando, siguen con reparaciones, quedaron en el muelle. Trajimos barcos de Conarpesa trajo 17 barcos pesqueros, de los cuales 5 tenían gran volumen de reparaciones. Y esos 5 barcos pesqueros generaron en Punta Alta, estos son datos de la empresa, 51 millones de pesos en mano de obra. Acá no se mide el taxi que lleva y trae, las viandas que son llevadas al puerto, el hospedaje en los hoteles, ni los restaurantes, ni los regalos, la regalería que se puede haber hecho en el comercio. No hay medición de esto, hay medición
del trabajo específico. Entonces, fíjate, Yamila, con 7 barcos, 2 fijos que trajimos de Patagonia Fishing y 5 de reparaciones de Corner Pesa, se generaron 51 millones de pesos en 3 meses y medio. Bueno, pero allí yo creo que tiene una injerencia directa, por allí puede contradecirme si es lo contrario, un factor que usted nombró hace unos párrafos atrás, cuando dijo previsibilidad. Es fundamental previsibilidad. Es como la familia que va a realizar un viaje largo de 3 o 4 días. Uno organiza cuánto vas a pagar de hotel, dónde vas a pagar, qué tenés para pagar de almuerzos, cuánto precisás en combustible. Una persona organizada hace eso. Bueno, una naviera también hace eso. Entonces, nosotros tuvimos que de alguna manera pautar con los empresarios locales que eventualmente recibían un barco y cobraban, bueno, che, yo cobro esto, si querés, querés, y si no, ante la escasez de ese tipo de maquinaria, el armador terminaba pagando, pero terminaba de pagar, pagaba sin chistar y venía y me decía, che, me asaltaron, fíjate. Y yo corroborara que realmente los valores no eran valores de mercado, entonces salir a buscar con los empresarios un consenso, esto ha generado estrés. ¿Por qué? Porque el empresario quiere lucrar y es lógico que así sea. Pero si yo permito que a un armador o a un barco le cobren un absurdo, el armador, aunque tienen millones, porque manejan millones, la pesca maneja millones, un barco pesquero trae en 60 días 4 o 5 millones de dólares limpio, aún a ese volumen de recurso económico no le gusta que lo muerdan, no le gusta pagar más de lo que le cobran en los otros puertos. Y entonces, al evitar que se le cobren precios que no son los reales, uno al armador le ofrece previsibilidad. Si, che, yo puedo ir a Rosales porque ahí no me van a arrancar la cabeza. Es lo mismo que uno hace en un negocio o un restaurante. Podés ir a un restaurante, costo-beneficio, te cobran caro, pagaste sin chistar, te fuiste y ¿cuándo volvés? Nunca. Entonces, el que no entienda eso, no entiende de la actividad económica. Licenciado, la última, porque tenemos 2 minutitos nada más, las jornadas de puertas abiertas. Bueno, las jornadas de puertas abiertas fue un invento nuestro. Ya se había hecho una en el pasado, pero si vos querés en tu sociedad generar una mentalidad portuaria, que creo que todavía hoy Punta Alta no la tiene, ¿por qué? Porque hay una base naval militar donde por usos y costumbres equivocadamente la gente cree que es hombre de mar. Puede haber sido hombre de mar. Yo fui oficial de la Armada 10 años, fue mi origen, mi formación es la Marina de Guerra, después me pasé a la Marina Mercante, entonces nací en Punta Alta y lo puedo decir con conocimiento de causa y sin querer de ninguna manera herir susceptibilidades. El 95% de las personas que frecuentan la Armada no son personas de mar. Si vos le das un chicote de un cabo, no saben hacer un nudo, pero trabajan en la Armada. Nosotros queremos gente que mire al mar, que tenga astilleros, que tenga agencias marítimas, que tenga despachante de aduana, que tenga tallerismo, que tenga reparaciones navales, como lo hay en los polos donde realmente el puerto y la ciudad se dedican a enriquecerse, en el sentido sano de la palabra, con la actividad portuaria. Esas son sociedades marítimas como las hay en Holanda, en Alemania, en tantos otros países. Nosotros no, en Punta Alta le damos la espalda al mar. Entonces, ¿cómo hacíamos para generar esa mentalidad portuaria? A través de estas cosas, mostrando el puerto, mostrando las actividades, juntando todos los clubes náuticos y haciendo uno solo, por así decirlo, con una escuela de vela que se llama Punta al Mar en Puerto Rosales. A partir de ahí, dentro de 30 años, podremos, probablemente yo no esté, seguramente no esté, pero alguien va a decir, tenemos una comunidad portuaria. Y se construye así, con días de puerto abierto, donde uno muestra los barcos, muestra las actividades, desmistifica, porque al haber una barrera, para que nunca se sabe qué hay ahí adentro, y creo que eso genera conciencia marítima. A eso apuntaba el Día del Puerto Abierto, con comidas, con lógicamente pescado, con camarón, con paella. Estuvo la Armada, estuvo la Aviación Naval, la Infantería de Marina, todas las empresas, estuvo la Zona Franca, la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta. Realmente fue un día de fiesta. Fue la segunda versión y fue un suceso, explotó el puerto con más de 15.000 personas. Así es, no se puede querer lo que no se conoce. Y realmente exactamente, es una construcción. Ha sido un éxito. Quienes tuvimos la posibilidad de llegarnos hasta allí y verlo en primera persona, realmente nos quedamos expectantes
de lo que viene, ¿no? Imagino que se va a seguir sosteniendo en el tiempo. Sí, nosotros estamos trabajando para eso, siempre pensando que son opciones, es hecho con mucho corazón y con nada de recurso económico. Nada de recurso económico, es todo de favor. Che, yo no le puedo pedir a la provincia, pagame baños químicos. Es decir, el puerto no tiene recursos, lo genera, ese recurso sube a La Plata, pero no vuelve de La Plata. Entonces todo fue hecho con favores de empresarios, la gente, hubo voluntarios, como tenemos un humedal ahí cerquita donde están los flamencos y todas las aves playeras, tenemos voluntarios que van a limpiar, que juntan la basura. Hay un muy buen espíritu de esto y eso ayuda mucho. Licenciado Guillermo Burgos, muchísimas gracias. No, un placer. Gracias a ustedes, el placer es mío y cuenten conmigo todas las veces que consideren necesario. Un placer. 34 minutos de las 13 horas en todo el país. Pasó por Decime la Verdad el licenciado Guillermo Burgos, delegado del Puerto Coronel Rosales. Marcelo, ¿cómo continuamos? Interesante. Escuchamos a Gustavo Cerati. Después de Gustavo Cerati hacemos una pausa y lo vamos a tener a Maximiliano Palau, así se dice, jefe de prensa de Editorial Planeta, que nos va a contar sobre las visitas que vamos a tener. Ya volvemos.